Capítulo 57. Acuerdo de matrimonio. Pronto se dio cuenta de que terminó ignorando a Sunin debido a su discusión. Wei Mingzhen se volvió hacia Yu Wanmin y los demás. Luego, Wei Mingzhen lo presentó solemnemente: este es Sunin, mi hermano espiritual, mi benefactor y mi mejor amigo. Cuando escuchó esta presentación, Yu Wanmin rápidamente extendió su mano a Sunin. Es un placer conocerte. Sunin, naturalmente, se acercó y le estrechó la mano. Realmente no entiendo de qué están hablando. Ustedes continúan. Voy a ir a mirar alrededor. Wei Mingzhen dijo: puedo contarte sobre la visualización de realidad virtual. No. Sunin rápidamente lo despidió. No tienes que perder el tiempo explicándomelo. Saldré primero. Todos los demás seguían esperando. ¿Cómo podría tener el descaro de ocupar todo el tiempo de Wei Mingzhen? Salió corriendo de la oficina y caminó tranquilamente por los pasillos. El pequeño villano debe ser muy aficionado a Pegasus y Yu Wanmin. De lo contrario, no lo habría llevado aquí para un viaje, ni habría pedido específicamente las acciones de Pegasus. Antes de venir aquí, Sunin realmente pensó que solo se estaban reuniendo con un amigo en línea común. No había esperado que fuera una negociación comercial. Probablemente iba a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Sunin fue guiado a un pequeño salón por uno de los asistentes. Luego, sacó su teléfono celular para jugar un juego. Sin embargo, ni siquiera habían pasado 5 minutos cuando Wei Mingzhen salió de la sala de conferencias y lo encontró. Es aburrido, ¿no? Sunin se sorprendió. ¿No hay una reunión? No. Dijo Wei Mingzhen. El propósito de venir aquí hoy fue hacer que Yu Wanmin me escuchara. Ahora que obtuve lo que quería, no hay necesidad de quedarme aquí por más tiempo. ¡Qué despiadado! Wei Mingzhen dijo: ¿hay algún lugar al que quieras ir? Vamos a pasar el rato. Sunin guardó el teléfono y lo pensó un poco. Si vamos a ser solo nosotros dos. Realmente no sé a dónde deberíamos ir. Originalmente, había planeado encontrarse con el amigo en línea de Wei Mingzhen. No había esperado que pasara tan rápido. Entonces sígueme. Wei Mingzhen lo tomó del brazo y lo llevó fuera del edificio. ¿A dónde vamos? Sunin preguntó confundido. ¿No vas a volver a Chunzhou? Antes de irte, deberías echar un vistazo a Beijing. Wei Mingzhen sostuvo su palma con fuerza. Sunin pensó que tenía razón, así que sonrió y dejó que Wei Mingzhen lo arrastrara por Beijing. Descubrió que el pequeño villano se estaba volviendo cada vez más inflexible. El niño al que no le gustaba hablar y escuchaba en silencio a los demás se había ido hace mucho tiempo. Ahora tenía la calma, la dureza e incluso la astucia de un líder. ¿Qué ocurre? Wei Mingzhen giró la cabeza y lo miró fijamente, confundido. Sus ojos estaban llenos de una luz clara. En un instante, Sunin pareció vislumbrar al niño que solía seguirlo en silencio. Hacia Sunin, Wei Mingzhen no había cambiado mucho. Nada. Sunin sonrió como un pequeño rayo de sol. Cuando llegaron por primera vez a Beijing, Madame una vez los llevó a jugar una tarde. Sin embargo, nunca más lo habían vuelto a hacer. Ahora, eran solo ellos dos. Era como cuando estaban en Chunzhou. Realmente no importaba a dónde fueran, y no tenían un destino en mente. Había muchos lugares interesantes en Beijing. No planearon ningún tipo de ruta. En cambio, llamaron a un taxi y le preguntaron al conductor sobre los lugares divertidos de la ciudad. Luego, le pidieron al conductor que los llevara a los dos allí. Este tipo de vagabundeo no planeado y sin rumbo era muy relajante. Podían permanecer en cada lugar turístico todo el tiempo que quisieran. Sunin buscaría información histórica para cada lugar al que fueron a su teléfono. Si pudiera encontrar información al respecto, irían a verificarlo. Si no podía encontrar información al respecto, simplemente echarían un vistazo rápido. Cuando llegaron a cierta ciudad antigua, había muchos modelos caminando por la calle en busca de videos y mucha gente miraba. Sunin apartó al villano para ver la diversión. Sin embargo, solo habían pasado unos minutos cuando fueron captados por un fotógrafo. Oye, te ves muy bien. ¿Podrías posar para un par de fotos? Sunin sintió un poco de curiosidad. ¿Qué tipo de fotos? Wei Mingzhen frunció el ceño con impaciencia. Solo un par de fotos casuales. La fotógrafa explicó con entusiasmo. Ustedes dos son muy guapos, además hacen una linda pareja. ¿Linda pareja? ¿Qué estaba diciendo este fotógrafo? Te tomaré una foto.
La fotógrafa levantó su cámara DSLR. Siguió ajustando el ángulo de su cámara. Por favor. Prometo no alterar tus fotos. Eres realmente un buen partido, Sunim dijo. Solo somos buenos amigos. No deberías hablar así. Oh. Buenos amigos. Entendí. La fotógrafa continuó. Somos muy buenos para tomar fotografías y no cobramos dinero. Está bien, solo toma 2 fotos. Acepto. De repente Wei Ming-sen. Sunim miró al villano con sorpresa. Estaba claramente reacio a participar antes. ¿Por qué de repente cambió de opinión? Estupendo. La fotógrafa les instruyó, vengan, vengan, vengan. Acercarse. ¿De verdad quieres tomarte una foto? Sunim le preguntó a Wei Ming-sen. Wei Ming-sen asintió. Está bien de cualquier manera. Solo tomemos una foto. Siguiendo las órdenes de la fotógrafa, los dos se inclinaron juntos. Wei Ming-sen colocó su mano sobre el hombro de Sunim y los dos sonrieron a la cámara. A continuación, la fotógrafa les dijo que caminaran por la calle con naturalidad. Luego, necesitaban mirar hacia atrás cuando ella los llamaba por sus nombres. Clic, clic. No fueron solo 2 fotos. No vamos a tomar más fotos, dijo Sunim. No tenía miedo de que sus fotos circularan. Estaba preocupado por Wei Ming-sen. Wei Ming-sen era el joven maestro de la familia Wei. Si lo atraparan haciendo algo extraño, no sería muy bueno. La fotógrafa dejó de tomar fotografías a regañadientes. Después de ver las fotos, Wei Ming-sen dijo, envíame las fotos. Todavía no lo he copiado. Te lo enviaré una vez que esté copiado. Los ojos de la fotógrafa se iluminaron. ¿Puedo agregar su WeChat? Por lo tanto, Wei Ming-sen agregó el WeChat de la fotógrafa. Cuando vio lo feliz que estaba la fotógrafa, Sunim sospechó que las fotos eran solo una excusa. Su verdadero objetivo probablemente era el WeChat. Alrededor del mediodía, su estómago gruñó. Wei Ming-sen dijo, busquemos un lugar para comer. Miró a su alrededor y vio un restaurante bellamente decorado. Estaba planeando ir hacia allí. Sunim de repente lo agarró. Oye, ¿a qué vas a ir a un restaurante? Wei Ming-sen parpadeó. ¿Dónde más iríamos a comer? Obviamente tenemos que comer comida callejera. Levantó su teléfono celular y dijo emocionado, lo encontré. Hay una calle no muy lejos de aquí que tiene todo tipo de puestos. Podemos comenzar desde un extremo de la calle y comer hasta el otro extremo de la calle. Cuando vio cuánto ansiaba Sunim, Wei Ming-sen asintió y dijo que sí. Los dos siguieron las instrucciones del GPS y cruzaron un puente. Luego, caminaron un poco antes de finalmente llegar a su destino. De repente se volvió mucho más concurrido. La gente se movía en todas direcciones. A Wei Ming-sen no le gustaban las multitudes más que nada. Se sintió un poco resistente. ¿De verdad quieres ir? Sunim tomó su brazo. Vamos, no quiero chocarme con otras personas, pero quiero ir. Vamos, vamos. No había nada que Wei Ming-sen pudiera hacer una vez que Sunim comenzó a actuar como un niño mimado. No tuvo más remedio que morder la bala y seguir a Sunim entre la multitud. Había toneladas de buena comida a lo largo de la calle. Había todo tipo de kebabs, panqueques, pasteles, bollos al vapor hechos con lindas formas, ostras y vieiras a la parrilla, giros de masa frita, tofu apestoso y otras especialidades locales. También hubo un montón de postres virales en línea y té con leche. Sunim tiró de Wei Ming-sen y comenzó a ir a la ciudad. Wei Ming-sen nunca había sido un gran fanático de comer este tipo de cosas. Tampoco le gustaba comer en lugares concurridos, así que solo ayudó a Sunim a llevar su comida y le entregó pañuelos. ¡Wow! Incluso tienen figuras de azúcar de Chunzhou. Sunim de repente vislumbró uno de los puestos y salió corriendo con entusiasmo. Wei Ming-sen todavía sostenía su budín de tofu a medio comer. Atónito, dijo, ¿no has comido suficiente en Chunzhou? Oye, las especialidades locales son difíciles de conseguir. Sunim caminó hacia el puesto y pidió una figurita de azúcar. ¿Qué hay de tu budín de tofu? ¿Todavía vas a comerlo? Uno preguntó Wei Ming-sen. Sunim dijo, no, solo tomaste 2 bocados. Sunim se rió y dijo, ayúdame a comerlo. Quiero comer mi figurita de azúcar. Wei Ming-sen no pudo hacer nada al respecto, por lo que no tuvo más remedio que tomar la cuchara y terminar el pudín de tofu por él. Sunim continuó caminando hacia adelante con su figurita de azúcar en sus manos. Estaba interesado en cada puesto.
Era como un gato en la forma en que quería probar un bocado de todo. Sin embargo, su apetito era pequeño, por lo que no podía comer mucho. Al final, todo se fue al estómago de Wei Mingzhen. Cuando Suning comenzó a babear por un poco de arroz con piña media hora después, Wei Mingzhen lo apartó por miedo. La piña ahuecada estaba llena de arroz. Este tipo ni siquiera sería capaz de terminar 2 bocados. Él sería el que tendría que comérselo todo. Su estómago ya estaba súper hinchado. Espera, este es el último. Suning luchó. Déjame probarlo, ¿de acuerdo? No, ya has comido mucho. Está hecho con arroz glutinoso, por lo que no es bueno para la digestión. Wei Mingzhen se negó fríamente. Por favor. Suning rogó cuando Wei Mingzhen lo arrastró por el cuello. No. Wei Mingzhen todavía estaba tan frío como siempre. ¿Cuándo te volviste tan codicioso? Por favor, Mingzhen Heye. Suning comenzó a actuar descaradamente. Wei Mingzhen se detuvo. Se dio la vuelta sin poder hacer nada. ¿De verdad lo quieres? Suning sonrió y levantó un dedo. Solo quiero tomar un bocado. Al final, Suning dejó el puesto con el arroz con piña. Mientras se alejaba, dijo, está muy caliente. Wei Mingzhen lo miró fijamente. Espero que te queme hasta la muerte. Sin embargo, todavía lo ayudó a soplar el arroz con piña. Efectivamente, Suning no pudo comer más de 2 bocados. Wei Mingzhen tampoco pudo terminarlo, por lo que no tuvieron más remedio que tirar la mayor parte del arroz con piña a la basura. Tus ojos son más grandes que tu estómago, dijo Wei Mingzhen. Suning fingió no escucharlo. Los dos luego se fueron y se dirigieron hacia un sitio histórico al azar. Se aprovecharon descaradamente de la gira de otra persona y escucharon las explicaciones del guía turístico por un rato. Luego, se distrajeron con la carpa en el estanque de lotos. Compraron 2 bolsas de alimento para peces para alimentar a los peces. Wei Mingzhen estaba absolutamente sin palabras. ¿Estás aquí para hacer turismo o para alimentar a los peces? Suning arrojó la comida para peces al agua. Cuando vio a los peces de colores nadando en busca de comida, se rió y dijo, ninguno. Wei Mingzhen levantó una ceja. Suning dijo, vine aquí para divertirme contigo. El tiempo era bueno hoy, y el sol estaba afuera. El sol estaba en el norte, y era a la vez brillante y cálido. Brillaba en el semblante animado del muchacho, como una foto que nunca se desvanecería. El corazón de Wei Mingzhen de repente tembló por alguna razón. Entonces, el temblor desapareció rápidamente. Los dos no regresaron hasta tarde en el día. Wei Mingzhen contactó al fotógrafo. Una vez que obtuvo las fotos, las guardó solemnemente en su álbum de fotos él y yo como siempre lo hacía. Cuando comenzó a quedarse con la familia Su, había creado 2 álbumes de fotos en su computadora. Él y yo y familia. En los últimos años, acumuló lentamente una gran colección de fotos. Wei Mingzhen pudo recordar exactamente lo que sucedió en cada una de esas fotos, cada uno son tiempos tan felices. Mientras miraba esas fotos, Wei Mingzhen de repente se arrepintió. Lamentó dejar que Suning regresara a Chunzhou. Pensó que podía quedarse aquí solo y encargarse de las cosas él mismo. Pensó que podía dejar que Suning se fuera a casa para vivir felizmente su vida. Ahora que estaba mirando estas fotos, se dio cuenta de que no podía vivir sin Suning. Sin embargo, Suning había decidido regresar a Chunzhou. Iba a irse después de un tiempo. Wei Mingzhen apagó su computadora vieja y desgastada. Se metió en la cama y se quedó allí, sin poder dormir. Cuando Wei Mingzhen llegó a la escuela el lunes, estaba lleno de preocupaciones. Apoyó la cabeza en su escritorio, dormitando distraídamente. Suning no se dio cuenta. Estaba charlando y bromeando con sus compañeros de clase como siempre. Alguien preguntó de repente, oye, Suning, ¿cómo va el acuerdo de matrimonio de Jian Yao y Wei Mingzhen? Suning se sorprendió. ¿Acuerdo de matrimonio? ¿Qué acuerdo de matrimonio? El acuerdo de matrimonio entre la familia Jian y la familia Wei. La otra persona respondió naturalmente. Wei Zimin tomó el acuerdo de matrimonio de Wei Mingzhen, pero ahora lo han expulsado. El contrato de matrimonio debería volver naturalmente a la persona a la que pertenecía originalmente. Suning se quedó en silencio. Casi lo había olvidado. Jian Yao originalmente tenía un acuerdo de matrimonio con Wei Mingzhen. En la novela, Jian Yao y Wei Zimin estaban desesperadamente enamorados y se negaban a separarse. Después de la muerte del villano, los dos se juntaron. Ahora,
Wei Zimin había sido expulsado de la familia Wei. El villano era muy respetado y Jian Yao también había roto con Wei Zimin. La situación había cambiado drásticamente. El acuerdo de matrimonio, naturalmente, sería devuelto a Wei Mingzhen. No he oído nada al respecto, dijo Suning con dificultad. Nadie lo mencionó. Nadie lo ha mencionado todavía, pero definitivamente lo mencionarán en el futuro. ¿Por qué? Es un acuerdo de matrimonio entre la familia Jian y la familia Wei. Obviamente van a ser Jian Yao y Mingzhen. Sí, Jian Yao es tan hermosa y Wei Mingzhen es tan guapo. Son como una pareja hecha en el cielo. Son lo que llamas una pareja perfecta. Los cumplidos sonaron chirriantes hasta el oído. Suning se retiró del grupo y volvió a su asiento. Jian Yao ya dijo que nunca se casaría con Mingzhen. ¿Realmente? Los demás se miraron unos a otros. Ella misma lo dijo. Bueno, si los dos se casan, ¿qué pensarías? Suning dijo a regañadientes. Si realmente se aman, naturalmente les desearé lo mejor. Después de decir esto, Suning se sintió un poco decepcionado. Se dio cuenta de que, incluso sin Jian Yao, habría otra chica que se juntaría con el villano. Se casarían, tendrían hijos y vivirían una vida feliz en el futuro. Sin embargo, ¿por qué la idea de separarse del villano hizo que su corazón se sintiera como si estuviera siendo exprimido? Capítulo 58. Me gustas. Una vez que regresaron a la villa, Madame Wei les dijo con entusiasmo a los dos, ustedes han vuelto. La comida está lista, así que puedes empezar a comer de inmediato. Wei Mingzhen miró el amplio y luminoso comedor y preguntó, ¿Papá no volverá hoy? El delicado rostro de Madame se puso rígido y su expresión se vio un poco extraña por un momento. Sin embargo, pronto volvió a la normalidad. Ella le sonrió a Suning. Luego, le dijo a Wei Mingzhen, tiene una cena a la que asistir. ¿Ha tenido cenas durante 3 días consecutivos? Wei Mingzhen le entregó su mochila escolar a un sirviente con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La cara de Madame se congeló. Suning tiró suavemente del manga de Wei Mingzhen. Incluso como invitado, sabía que Wei Yuenin adoraba a su amante y descuidaba a Madame. ¿Por qué Wei Mingzhen estaba hurgando en el punto dolorido de Madame? Siempre he tenido muchas cenas a las que asistir. Madame Wei sonrió de mala gana, pero sus ojos se oscurecieron. Ella solo sonreía para mantener las apariencias. Wei Mingzhen no volvió a mencionarlo. Los tres se sentaron en el comedor a comer. Madame Wei puso un trozo de camarón en el plato de Wei Mingzhen. Luego, dijo tentativamente, Mingzhen, la familia Jian me contactó para hablar sobre el acuerdo de matrimonio. ¿Qué opinas? Los palillos de Suning se congelaron. Luego, siguió comiendo como si nada hubiera pasado. ¿Matrimonio? Wei Mingzhen levantó su cabeza sorprendido. ¿Con Jian Yao? Madame Wei asintió, con el rostro emocionado. La familia Jian expresó que todavía están dispuestos a continuar con el matrimonio. También están muy satisfechos contigo. Quieren que tú y Jian Yao cumplan el acuerdo de matrimonio. Perdón. Wei Mingzhen negó con la cabeza. No quiero hacerlo. Madame Wei se sorprendió. ¿Por qué? No me gusta Jian Yao. Madame Wei estaba ansiosa. Aún eres joven. Lentamente pueden construir sentimientos el uno con el otro. Yao Yao es muy hermoso. Aunque tiene un poco de temperamento, todo lo demás sobre ella es muy bueno, pero no me gusta ella. Wei Mingzhen dejó sus palillos. Miró a Madame Wei con sus ojos claros y brillantes. Si realmente insisten en continuar con el matrimonio, tal vez puedas considerar a mi hermano mayor, Wei Yifeng. Absolutamente no. Madame Wei se negó sin dudarlo. Wei Yifeng era el hijo de la exesposa de Wei Yuening. Actualmente vivía en el extranjero. Wei Mingzhen pensó por un momento. Luego, continuó. Yo tampoco le gusto a Jian Yao. Si nos vemos obligados a estar juntos, probablemente pelearíamos todos los días. Eso tampoco es bueno. Madame Wei estaba muy ansiosa ahora. Mingzhen, todavía eres joven. Hay algunas cosas que no entiendes. Casarse con Jian Yao puede traerle muchos beneficios. Puede que no lo entiendas ahora, pero lo entenderás cuando crezcas. Si te niegas, te arrepentirás más tarde. ¿Beneficios? Wei Mingzhen levantó una ceja y se rió suavemente. Los beneficios a los que te refieres son solo dinero y poder. No me falta ninguno de esos,
y realmente tampoco me importan. Madame Wei estaba atónita. No soy tan incompetente como para tener que ganar esas cosas a través del matrimonio. El pequeño villano dijo con calma. Madame Wei parecía estar muy sorprendida. Se quedó en silencio por un momento antes de finalmente decir, Mingsen, ¿tienes a alguien que te guste? Wei Mingsen estaba a punto de decir que no, pero un pensamiento de repente pasó por su mente como una estrella fugaz. Hizo que hiciera una pausa de unos 3 segundos antes de decir, no lo creo. Madame Wei dudó por un momento. Luego, continuó, si no tienes a nadie que te guste, puedes tratar de llevarte bien con Yao Yao por un tiempo. ¿Y si llega a gustarte? Wei Mingsen se dio cuenta de que Madame Wei no iba a dejar pasar esto, por lo que dijo a medias, ya veremos. Suning frunció los labios. Después de enfurruñarse durante su comida, se dirigió al piso de arriba. Wei Mingsen vino a la habitación de Suning para conversar. Se dio cuenta de que había algo diferente en Suning, por lo que preguntó, ¿eres infeliz? ¿Quién te hizo infeliz? Suning estaba ordenando su escritorio. Sin mirarlo, respondió, no lo soy. Sintió que sus propias emociones eran completamente insondables. Realmente quería enojarse con Wei Mingsen, pero, después de pensarlo un poco, sintió que esta ira suya había surgido de la nada. No tenía por qué estar enojado. Wei Mingsen se acercó a su lado. Suning se alejó de él y cerró el cajón de su ropero. Voy a tomar una ducha, deberías irte por ahora. Wei Mingsen se acercó una vez más y Suning lo alejó y se dirigió al cuarto de baño. Una mano fuerte agarró su brazo. Suning frunció el ceño. No tuvo más remedio que girar la cabeza y mirar a Wei Mingsen. ¿Qué estás haciendo? ¿Hay algo contigo hoy? El pequeño villano lo miró de arriba a abajo. ¿Qué pasa conmigo? Has estado de mal humor desde esta mañana. Estás distante cada vez que trato de hablar contigo. Wei Mingsen se tocó la barbilla y se inclinó hacia el oído de Suning. ¿Qué ocurre? ¿Te hice enojar? Su aliento de repente rozó la oreja de Suning. Suning era como un conejo asustado. Rápidamente apartó la cabeza. No, Wei Mingsen continuó acercándose a él. ¿De verdad creías que serías capaz de mentirme después de todos estos años? Solo dime. ¿Qué pasa? Suning hizo todo lo posible por mantener la calma. Él dijo, estás pensando demasiado en eso. Me preguntaba cuándo debería transferirme. Wei Mingsen lo soltó y frunció los labios. ¿Te preocupas por esto? Sí. ¿De qué más hay que preocuparse? Suning aprovechó la oportunidad para sacudir su mano. Luego, se dirigió hacia el baño. ¿Quieres irte antes o quieres irte más tarde? Una voz baja vino detrás de él. Suning se detuvo y preguntó, ¿quieres que me vaya antes o quieres que me vaya más tarde? No hubo respuesta. Suning entró al baño. Una voz surgió desde atrás una vez más. No te pediré nada. Si Wei Mingsen lo pidiera, Suning definitivamente se quedaría con él incluso si no quisiera. Suning no estaba realmente feliz aquí. Wei Mingsen no quería eso. Suning dijo, oh. Luego, cerró la puerta. Dio un profundo suspiro mientras se apoyaba contra la gruesa puerta de vidrio. ¿Qué estaba esperando exactamente? ¿Estaba esperando que él dijera, quiero que te quedes? ¿Cómo podría ser eso posible? Wei Mingsen fue quien sugirió que Suning regresara. Wei Mingsen ya podía cuidar de sí mismo, entonces, ¿por qué mantendría a Suning cerca? ¿No llegó a aceptar esto hace mucho tiempo? ¿Por qué estaba tan inseguro ahora? Al día siguiente, Suning y Wei Mingsen fueron a la escuela. Suning pasó toda la noche preparándose mentalmente. Hizo todo lo posible para recuperar la misma apariencia soleada que siempre había tenido. Lentamente, su estado de ánimo comenzó a volver a la normalidad. Jugaba con sus compañeros de clase como siempre. Justo cuando estaba a punto de descartar esas extrañas emociones como una ilusión, vio a Wei Mingsen y Jian Yao hablando entre ellos en el campo de deportes. Era mediodía. Wei Mingsen y Suning habían ido a la cafetería a almorzar. Después de que terminaron de comer, Wei Mingsen dijo que tenía algo que hacer y se fue temprano. Suning se compró una bebida y tomó un sorbo rápido mientras salía de la cafetería. El clima estuvo genial. El sol estaba afuera. Suning no planeaba volver al salón de clases. Quería dar unas vueltas en el campo de deportes para digerir su comida.
Estaba a la mitad de sus vueltas cuando accidentalmente se topó con Wei Mingsen y Jian Yao en el borde del campo de deportes. La niña llevaba un vestido blanco. Ella era hermosa y noble. El niño vestía un uniforme escolar azul oscuro. Era alto y elegante. Ella era bonita y él era guapo. Parecían un panel de manga cobrando vida. Jian Yao es tan hermosa. Ella y Wei Mingsen son una pareja perfecta. Wei Zimin dejó a la familia Wei, por lo que el acuerdo de matrimonio recaería naturalmente en Wei Mingsen. Los comentarios de sus compañeros de clase resonaron en su mente. El sentimiento amargo que había reprimido de repente comenzó a surgir de nuevo. Sunin dio 2 pasos hacia adelante y se detuvo. Entonces, finalmente logró contenerse y se fue. Cuando regresó al salón de clases, se acostó en el escritorio y fingió dormir. 3 chicas estaban teniendo una conversación no muy lejos de él, y su conversación terminó llegando a sus oídos. Dios mío. ¿De verdad te gusta Sunan? Sí. Pero Sunan tiene novia. Su novia es súper guapa. No puedo competir con ella en absoluto. Sé que no debería gustarme, pero cuando lo veo con otras chicas, me siento muy molesta. No puedo evitar ponerme celoso. Las pestañas de Sunin temblaron. De repente abrió los ojos. Lo despertaste. Las 3 chicas se dieron cuenta de que Sunin estaba despierto. Rápidamente dejaron de hablar y salieron del salón de clases. Trasladaron su conversación al pasillo. Sunin se sentó allí aturdido. Luego, sacó su teléfono celular e hizo una publicación anónima en el foro. Me duele el corazón cuando lo veo con otras chicas. No estoy feliz cuando escucho a la gente decir que es una buena pareja con otra chica. ¿Por qué? Tan pronto como hizo la publicación, Sunin de repente se arrepintió un poco. Apagó su teléfono y se recostó en su escritorio. Después de unos 5 minutos, encendió lentamente su teléfono e hizo clic en su publicación. En esos 5 minutos, 3 personas ya habían respondido. ¿Por qué te gusta? ¿Qué chico le gusta a OP? Esto es amor. La cara de Sunin instantáneamente se puso roja. Se sentía como un ladrón robando por primera vez. Rápidamente apagó su teléfono y lo tiró en su escritorio. Sunin. La voz casi hizo que Sunin saltara de su silla. Levantó la vista y terminó mirando a Wei Mingsen a los ojos. En ese instante, de repente quiso huir. Su culpa y vergüenza le hicieron querer desaparecer en el acto. Voy al baño. De repente se levantó de su silla. Luego, dejó su escritorio rígidamente y rápidamente salió corriendo del salón de clases. Wei Mingsen parecía querer decir algo, pero Sunin ya se había escapado. Después de salir del salón de clases, los latidos del corazón de Sunin comenzaron a calmarse lentamente. Su cabeza también comenzó a aclararse. Me gusta Wei Mingsen, nunca me han gustado las chicas antes, y nunca me han gustado los chicos. Ahora, la gente dice que me gusta Wei Mingsen. Sunin se quedó allí en el pasillo, perdido en sus pensamientos. Imposible. Sunin volvió a abrir su teléfono. Hizo clic en el foro y descubrió que ahora había 5 respuestas. Todos decían que le gustaba ese chico. Sunin frotó su pulgar a lo largo del borde de su teléfono. Apretó los dientes y envió una respuesta. Yo también soy un chico. La publicación habla de mi amigo. Alguien le respondió en segundos. Amor gay. Sunin rápidamente escribió un mensaje para explicar. No es amor gay. Puede que solo sea una amistad posesiva. Amistad, mi trasero. OP habló tan lógicamente, pero todavía nos pregunta. Obviamente está preguntando porque no está seguro. En este tipo de situación, lo más probable es que estés enamorado. La sociedad es mucho más abierta ahora. La homosexualidad no es gran cosa. ¿No son 20 y 20 una pareja abiertamente gay? Además, 20 también está junto con 20. OP, no es algo que debas ocultar. Quizás debido al anuncio de la identidad masculina, más personas respondieron a la publicación. Sunin se sentía cada vez más desesperado. ¿Realmente le gustaba Wei Mingsen? Incluso si dio un paso atrás y lo admitió, Wei Mingsen nunca había mostrado ningún indicio de que le gustaran los chicos. Incluso habían dormido en la misma cama varias veces. Si se iban a gustar, se hubieran gustado hace mucho tiempo. Sunin tiró de su cabello. Le gustaban los chicos, pero la persona que le gustaba era Wei Mingsen, alguien con quien había crecido. Le resultó difícil de aceptar. Además, también se sentía mal. Después de todo, Wei Mingsen era como su bebé.
Tal vez realmente debería irse antes. Sunin ajustó su estado de ánimo complicado y regresó al salón de clases como si nada hubiera pasado. Wei Minsen le preguntó si estaba bien 2 veces. Dijo que estaba actuando raro, pero Sunin evitó responderle. En cambio, cambió el tema de conversación. Pasaron 2 días de esta manera. Cuando regresaron de la escuela, Madame Wei volvió a mencionar el acuerdo de matrimonio. Wei Minsen dijo, «Mamá, olvidé decirte que hablé con Jian Yao hace 2 días. Ninguno de nosotros quiere continuar con este acuerdo de matrimonio». Madame Wei dejó de hablar abruptamente. Después de un rato, ella preguntó, «¿En serio? ¿Realmente?» Jian Yao dijo que estar conmigo le recordaría a Wei Zimin. Sería súper incómodo. No había nada que ella pudiera decir a eso. Si fue solo su hijo el que se negó, todavía había un poco de esperanza. Sin embargo, incluso Jian Yao se negaba. No había ninguna esperanza para este acuerdo de matrimonio en absoluto. Está bien. No mencionaré el acuerdo de matrimonio en el futuro. Madame Wei suspiró profundamente. No tuvo más remedio que dejar que las cosas pasaran. Cuando escuchó al villano mencionar a Jian Yao, Sunin no pudo evitar pensar en la escena que vio en los campos deportivos. ¿Decidieron no seguir adelante con el acuerdo de matrimonio en ese momento? Sunin rápidamente desechó este pensamiento. ¿Cómo es eso de tu incumbencia? Capítulo 59. Mañana, cuando Sunin y Wei Minsen regresaron a casa, Madame Wei los saludó con una sonrisa. Bienvenidos a casa. Wei Minsen miró a su alrededor y preguntó, ¿qué vamos a cenar hoy? Los ojos de Madame Wei brillaban y parecían muy felices. Vamos a comer bistec esta noche. Minsen, Sunin, tendremos que esperar un poco. Tu padre volverá esta noche. Puede que tengamos que esperar hasta las 8 en punto. Dijo Madame. Sunin entendió. No es de extrañar que Madame Wei estuviera tan feliz. Resultó que Wei Yuenin finalmente regresaría para cenar. Bueno. Wei Minsen no expresó ninguna opinión. Él simplemente asintió en silencio y estuvo de acuerdo. Alrededor de las 7:30, un sirviente subió las escaleras para invitar a Wei Minsen y Sunin a cenar. Sunin miró la hora. Fue un poco extraño. Madame Wei dijo que volvería a las 8. Todavía eran las 7:30. ¿Cómo es que ya era hora de cenar? Wei Yuenin regresó temprano. Los dos siguieron a los sirvientes hasta el comedor, solo para ver a Madame Wei sentada sola en la mesa del comedor. Cuando los vio a los dos, esbozó una sonrisa en su rostro. Minsen, Sunin. Wei Minsen se acercó. Sacó una silla y se sentó. ¿Dónde está papá? Madame Wei dijo con dificultad. Hubo una cena de última hora, por lo que no volverá. ¿Cena de última hora? ¿Le crees? Preguntó Wei Minsen. Sunin se sobresaltó y miró a Madame. El rostro de Madame Wei cambió ligeramente. Por supuesto que es una cena. Ven, ven, ven. Comamos. Wei Minsen no dijo nada. Los tres se sentaron a la mesa y comieron en silencio. A la mitad de la comida, Wei Minsen preguntó de repente, ¿estás de acuerdo con que papá juegue así? Madame Wei ya no pudo mantener su sonrisa. Dejó sus palillos. Minsen, ¿qué te pasa hoy? Wei Minsen también dejó sus palillos. Le dijo solemnemente a Madame, «Mamá, ¿has considerado el divorcio?» ¿Divorcio? Madame Wei estaba atónita. Wei Minsen asintió. Minsen, ¿por qué de repente dices tal cosa? La expresión de Madame Wei cambió ligeramente. Wei Minsen dijo, porque no creo que seas feliz. Madame Wei de repente se quedó en silencio. Wei Minsen dijo, su hijo ilegítimo ya tiene 12 años. Pasa al menos la mitad de su tiempo con esa otra mujer. Mamá, eres joven y hermosa. ¿Por qué tienes que quedarte con un tipo como él? Los ojos de Madame Wei se abrieron como platos. ¿Cómo sabes eso? Estos asuntos privados se habían mantenido en secreto. Nadie le había dicho a Wei Minsen al respecto. También evitó hablar de eso con Wei Minsen. Incluso si Wei Yuenin no volvía a casa o no le prestaba atención a Wei Minsen, Madame Wei aún encontraría varias excusas para él para crear la ilusión de una familia feliz. Las comisuras de los labios de Wei Minsen tenían una sonrisa. Sé más de lo que crees. Cuando murió la ex esposa de Wei Yuenin, él inmediatamente comenzó a perseguirte. También habías estado feliz de casarte con él. Después de casarte con él,
no estabas contento con los hijos de su exesposa, por lo que mencionaste enviarlos al extranjero. Wei Yuening se mostró reacio al principio, pero, después de que diste a luz, de repente accedió a enviar a mi hermano mayor y a mi hermana mayor al extranjero. Los dos aún no han regresado. Madame Wei tenía una mirada de preocupación en su rostro. Min-sen, no es necesario que te apresures a negarlo, no tengo la intención de culparte. Dijo suavemente Wei Min-sen. Es difícil para una madrastra tomar a los hijos de la exesposa como propios. No mucha gente podría hacerlo. Además, hay mucho dinero involucrado en esta familia. En este tipo de situación hay un conflicto de intereses. Es natural que tengas tales pensamientos. La tez blanca como la nieve de Madame Wei mejoró ligeramente. Debido a esto, estás bajo mucha presión. Todos piensan que ahuyentaste a los hijos de la exesposa. ¿No es eso lo que pasó? Wei Min-sen sonrió y sacudió la cabeza. Por supuesto a Wei Yuening no le agradas. ¿Por qué te escucharía? El rostro de Madame Wei se volvió ceniciento. Voy a ser honesto. No te enfades. Si realmente le gustaras, no mantendría a otra mujer cerca. Su hijo ilegítimo ya tiene 12 años. Los ojos de Wei Min-sen estaban muy tranquilos. Todavía no ha recibido ninguna de las acciones de la empresa y no ha participado en los asuntos de la familia. ¿Qué poder tienes para decidir si los dos niños se van o se quedan? Se las arregló para golpear a Madame Wei donde le dolía. Ella se levantó. Min-sen, mamá, han pasado casi 2 meses desde que regresé. Solo me he encontrado con Wei Yuening unas pocas veces, y él solo ha venido a casa unas pocas veces. ¿No puedo señalar lo obvio? Wei Min-sen dijo. El ambiente en el comedor se volvió tenso. Cada vez que sucedía este tipo de cosas, Sunin sentía que se suponía que no debía estar allí. Una vez más tomó la decisión de irse. Eso es porque a esa mujer le gusta jugar trucos. Ella sabe cómo engatusar y engañar. Dijo Madame Wei con los dientes apretados. Wei Min-sen levantó una ceja. ¿De verdad piensas eso? Madame Wei quería decir que sí, pero cuando Wei Min-sen la miró con esos ojos penetrantes, parecía que no podía responder. Se dejó caer en su silla y dijo, ¿por qué sacas esto a colación? Solo comamos. Mamá. Si no quieres divorciarte de él, puedo ayudarte a encontrar una manera de quedártelo. Dijo Wei Min-sen. Madame Wei de repente levantó la vista. Realmente, Wei Min-sen asintió. Sunin miró su expresión tranquila y suspiró para sí mismo. El pequeño villano iba a empezar a causar problemas de nuevo. Habiendo estado mucho tiempo con el villano, ya lo entendía muy bien. Efectivamente, en los siguientes 2 días, hubo noticias sensacionales sobre Wei Yuening en todo Internet. Incluso se filtraron fotos de su hijo ilegítimo. Wei-san estaba furioso. Realmente dejó que Wei Yuening lo tuviera. Originalmente, era la segunda rama de la familia la que tenía más aventuras amorosas. Es por eso que a Wei-san no le gustó la segunda rama. Sin embargo, la historia de amor de Wei Yuening ahora estaba causando un gran alboroto. Todos miraban con un toque de Schadenfreude. Este asunto había sido un secreto a voces. Muchas personas eran conscientes de ello. Sin embargo, una cosa era hacerlo. Otra cosa era anunciarlo abiertamente. El punto clave de este problema fue que el momento era bastante particular. Wei-san acababa de darle acciones de Swanke y Pegasus a Wei Min-sen. Era el único hijo de la rama principal. Esto significaba que la sucursal principal poseía más acciones y activos que la segunda o la tercera sucursal. Esto provocó que la segunda y tercera ramas estuvieran muy insatisfechas. Todos pensaron que Wei-san estaba tratando de allanar el camino para la sucursal principal. Debido a esto, las sucursales segunda y tercera ya comenzaron a recopilar información que podría usarse contra la sucursal principal. Ahora, la historia de amor de Wei Yuening había quedado completamente expuesta. Ya había gente dentro de Grupo Wei haciendo un escándalo por las otras cosas que había hecho Wei Yuening. Recopilaron toda esta información y lo informaron a Wei-san. Wei-san estaba absolutamente enfurecido. Despojó a Wei Yuening de su puesto y le ordenó quedarse en casa y reflexionar. Con todas estas críticas dirigidas hacia él, Wei Yuening, naturalmente, ya no podía ir a ver a su amante. No tuvo más remedio que regresar a la villa y pasar su tiempo con Madame. Para restaurar su imagen, hizo un esfuerzo especial para llevar a Madame Wei y Wei Min-sen a viajes divertidos.
los llevó a los banquetes. Hizo todo lo posible para actuar como un esposo y padre amoroso. Durante ese par de días, el rostro de Madame Wei estaba radiante. Estaba de muy buen humor. Ahora que Wei Yuening había perdido su posición dentro de la empresa, la segunda y tercera rama dejaron de apuntar tanto a Wei Mingzhen. Creen que Wei Mingzhen y Wei Yuening están en el mismo equipo. Además, Wei Mingzhen era un niño. No estaban preocupados por él en absoluto. Incluso si tuviera las acciones de Swanke y Pegasus, solo las estaba reteniendo temporalmente, por lo que terminaron bajando la guardia. Wei Mingzhen decidió aprovechar esta oportunidad. Usó su identidad como accionista para mover algunos hilos dentro de Swanke. Luego, comenzó a sacar fondos de la empresa sin que nadie supiera nada. Suning estuvo al lado de Wei Mingzhen durante todo esto. Tenía muy claro lo que estaba haciendo Wei Mingzhen. Eso fue porque Wei Mingzhen nunca le había ocultado las cosas que hacía a Suning. Ni siquiera trató de ocultar sus ambiciones de usar Grupo Wei como un trampolín para sí mismo. El villano echó a su padre de la empresa al anunciar su escandalosa historia de amor. Lo hizo para que su viejo no pudiera levantar la cabeza en público. Lo obligó a permanecer al lado de Madame. Al mismo tiempo, silenciosamente comenzó a poner sus manos en Grupo Wei. A veces, sus métodos le recordaban a Suning a esos inversionistas con forma de tiburón en las películas. Eran verdaderamente despiadados. Incluso estaba dispuesto a superar a su propio padre para llegar a donde quería. Esto no era algo que una persona común pudiera hacer. Suning había pensado que era extraño. ¿Por qué Wei Mingzhen mencionó repentinamente los asuntos de Wei Yuening con Madame? Ahora que lo pensaba, debe haber comenzado a prepararse para esto hace mucho tiempo. Solo estaba esperando el momento adecuado. Primero, usó a Wei Zimin y Zhou Huan para obtener acciones tanto en Pegasus como en Swanke. Esto terminó enojando a la segunda rama y la tercera rama. La segunda rama y la tercera rama definitivamente iban a tomar medidas. Una vez que la segunda y la tercera rama estuvieron a punto de atacar, dio un paso adelante para enturbiar las aguas. La segunda rama y la tercera rama pensaron que esta era una excelente oportunidad para atacar a la rama principal, por lo que se apresuraron a morder a Wei Yuening. No había nada que Wei Yuening pudiera hacer más que ser sacrificado. Sin embargo, Wei Mingzhen tenía la ventaja de ser joven, por lo que las otras ramas terminaron ignorándolo. Transfirió a Liu Hong y Zhang Wei a Beijing y comenzó una nueva compañía de inversión. Luego, comenzó a sacar fondos de Grupo Wei. En el pasado, solo tenía un capital por valor de 300 millones de yuanes. No era mucho en el gran esquema de las cosas. Ahora, pudo tomar fondos de Grupo Wei. La cantidad de capital que había aumentado instantáneamente. Esto lo hizo aún más aterrador. Por supuesto, no había forma de que hubiera podido mover el dinero él mismo. Definitivamente tenía gente dentro de Swanke trabajando junto con él. Este tipo probablemente comenzó a reclutar gente para su lado tan pronto como consiguió las acciones. ¿Quién sabe? Tal vez comenzó a planear incluso antes de eso. Usó los fondos de la familia para salir adelante. La velocidad con la que acumuló riqueza naturalmente se aceleró. Sin embargo, si realmente querían involucrarse, sus métodos técnicamente seguían siendo legales. Todos en la familia Wei tenían sus ojos puestos en Wei Yuening. Nadie miraba a Wei Mingzhen porque era joven y acababa de regresar con la familia. Realmente eres increíble. Suning suspiró con emoción. Solo seré capaz de hacer esto por un tiempo. Después de un periodo de tiempo, ya no funcionará. Wei Mingzhen acababa de tener una pelea con Yu Wanmin sobre la visualización de realidad virtual por teléfono. Arrojó su teléfono celular sobre la mesa y se frotó las cejas. Puede que otros no sepan qué pasa, pero el abuelo sabe exactamente lo que estoy haciendo. Probablemente decidió hacer la vista gorda ya que no estaba desafiando directamente su autoridad. Suning parpadeó. ¿Tu abuelo lo sabe? Wei Mingzhen asintió. Por supuesto que lo sabe. Hice una inversión bastante arriesgada no hace mucho tiempo. Probablemente va a hablar conmigo sobre eso pronto. Después de decir eso, se encogió de hombros. Realmente no importa. Si quiere hablar conmigo, puede hacerlo. Lo peor que podría pasar es que recupere las acciones. Sin embargo, ya tengo fondos por valor de 1.000 millones de yuanes. Tengo un poco más de margen de maniobra que antes. Como era de esperar, Wei Mingzhen fue llamado al edificio principal esa misma noche.
Sunin estaba un poco preocupado. A veces, los métodos del villano eran un poco locos. Ni siquiera tenía miedo de apostar varios millones de yuanes. Sunin se había quedado al lado del villano durante mucho tiempo, por lo que poco a poco se había acostumbrado. Alguien que acababa de conocerlo, como Wei San, seguramente estaría furioso. Madame Wei y Wei Yuening no sabían nada de lo que estaba pasando. Le preguntaron a Sunin sobre lo que había sucedido. Querían saber por qué Wei San había llamado repentinamente a Wei Mingzhen. Sunin respondió, probablemente esté preguntando sobre sus estudios. Wei Mingzhen no regresó hasta 2 horas después. Madame Wei y Wei Yuening lo presionaron para que respondiera. Wei Mingzhen les dijo que el abuelo estaba preguntando sobre sus estudios. La pareja se mostró escéptica. Sunin permaneció en silencio. Una vez que regresaron a su habitación, Sunin preguntó nerviosamente a Wei Mingzhen, ¿qué dijo tu abuelo? ¿Qué más podría haber dicho? Terminé siendo regañado. Casi me hizo entregar las acciones. A Wei Mingzhen no parecía importarle mucho. Sunin escuchó el significado más profundo detrás de sus palabras. Casi. ¿No los entregaste? No. Wei Mingzhen sonrió. Le dije que el tío Su podría ayudarlo a administrar algunos de los fondos, así que lo dejó pasar. ¿Desde cuándo mi papá pudo invertir? Eso fue todo tuyo. Wei San realmente pensó que Su Jun era el dios de las inversiones. Wei Mingzhen se encogió de hombros. El abuelo no lo sabe todavía. Admira mucho al tío Su. Sigamos con la mentira por un rato. Realmente no sabía qué decir. Sin embargo, tenía mucha curiosidad. ¿No estabas interesado en el dinero? Tenía la sensación de que, desde que regresó a la familia Wei, el pequeño villano se había vuelto cada vez más proactivo cuando se trataba de ganar dinero. Wei Mingzhen dijo, no estoy muy interesado en el dinero, pero si no tengo dinero, no será fácil hacer lo que quiero en Beijing. Me gusta Pegasus. Voy a tomar el control algún día. Una vez que lo haga mío, haré que Yu Guangmin me llame jefe. Si le digo que salte, tendrá que saltar. Si le digo que haga algo, no tendrá más remedio que hacerlo. Se estaba emocionando solo de pensarlo. Sunin se rió. A lo largo de los años, Darker, o Yu Guangmin, había sido la única persona que pudo pelear con el villano de esta manera. Entonces, me concentraré en hacer software. Dijo el villano. Seré capaz de hacer las cosas como yo quiera. Nadie se atrevería a hablar fuera de lugar. Sunin asintió con una sonrisa. Sí, sí, sí. Estoy seguro de que puedes hacerlo. Cuando Sunin vio la apariencia infantil y animada del villano, su corazón comenzó a latir más y más fuerte. Finalmente entendió. Puede que le guste mucho el villano. El pequeño villano era guapo y alto, inteligente y sabio. Tenía un alto estatus y una buena personalidad. No importaba qué aspecto era. Era material de novio perfecto. Sería extraño si a Sunin no le gustara, ¿verdad? Sunin miró hacia abajo, su estado de ánimo complicado. Vio que Kai-in le había enviado un mensaje de texto. Tu padre se ha encargado de las cosas con la escuela. ¿Cuándo vas a estar de vuelta? El mensaje de texto había sido enviado hace 1 hora. Sunin respiró suavemente y le respondió a Kai-in, mañana.